formar. Así como nos hemos formado en la vida y nos hemos podido desarrollar en diferentes campos en nuestra vida, en lo profesional, en lo emocional, entonces necesitamos desarrollarnos también en esa área. En otras palabras, tenemos que darle importancia a la familia. Entender que todo lo que nosotros hagamos en la familia, pues va a tener un fruto. ¿Me dejo entender? Entonces, tus decisiones pueden hacer que tú vivas en un paraíso. ¿Cuántos creen eso? ¿Ah? Tus decisiones pueden hacer que tú vivas en un paraíso. Y entonces, si tú tomas buenas decisiones, entonces tú vas a estar creando ese paraíso en tu vida. Amén. Estuve escuchando un poquito acerca de un país que está rodeado de otros países, ¿no? Qué raro suena eso, ¿no? Pero este país es Singapur. Y este país, que es Singapur, no es más grande que la isla de Nueva York, que la ciudad de Nueva York. Tiene 278,000 millas. Pero sin embargo, es el segundo país o el segundo lugar que podríamos llamar, ¿cómo le llaman? Económicamente, es el segundo país en comercio, económicamente. Y dicen que Singapur es más rico que Estados Unidos, que Dubái y que Qatar. Y que muchos países más. Y es un país, es una isla. Pero, ¿qué es lo que ha hecho que este país, Singapur, sea un lugar? Tenía unas fotos, pero ya no las pude pasar, porque la verdad yo tenía una idea de Singapur, de bichitos, hormigas gigantes, gusanos que comes, ¿no? Porque eso es lo que te cuentan cuando te vas allá por Tailandia, por esos sitios, ¿no? Por Filipinas. Y este lugar pues queda cerca de Vietnam, está cerca de Nepal, queda en una zona donde hay mucha pobreza, guerras, muchos problemas, e inclusive también hay muchos problemas con tsunamis, con huracanes, con terremotos, con todo. Pero sin embargo, Singapur no tiene ese problema, porque en el lugar en el que ellos están no hay terremotos, no hay huracanes, no hay tsunamis, no hay nada de eso. Pero sin embargo, a pesar de ser una isla tan pequeña, es uno de los sitios mundiales económicos. Singapur. ¿Y a qué se debe que Singapur sea un país, se haya convertido en un país así? Lo que ha hecho la diferencia es su cultura. Son las decisiones que ellos han tomado. Por eso que nuestras decisiones pueden hacer que tú vivas en un paraíso. Por ejemplo, una de las decisiones que ellos tomaron es que nosotros vamos a ser un país con cero corrupción. Y si tú entras a las estadísticas mundiales,
te vas a dar cuenta que Singapur es el cuarto país con menos corrupción en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos decidieron ser un país con cero corrupción. Hubo una decisión que ellos tomaron. La segunda decisión que ellos tomaron fue que ellos iban a ser una nación de meritocracia. ¿Qué significa eso? Que todo lo que te ganes en la vida tenía que ser por tu esfuerzo y por tu trabajo. Eso quiere decir que tú no llegas a ninguna posición a una gerencia o alguna cosa porque tu papá es gerente, porque tu tío es esto, o porque tu primo aquí, y porque te dieron la manito, o porque bajaste plata por abajo y te dieron un buen trabajo. O sea, ahí no existe eso. O sea, ¿quieres progresar? Estudia y trabaja. Estudia y trabaja. No trabajas, pues vas a andar misio. Entonces lo segundo que ellos desarrollaron es la meritocracia. La tercera decisión que tomaron ellos era desarrollar un plan generacional. O sea, pensar en hacer cosas que no importa que demoren a hacerla 30 años, pero que se hagan. No como aquí, ¿no? Que entra un gobierno y dice, vamos a hacer el tren para Chosica. Yo me acuerdo, hace más de 30 años, el tren para Chosica, la vía para Chosica, no la autopista. Y se quedó en la Prialé hace más de 20 años, ¿no? ¿Por qué? Porque cada gobierno que entra dice, no, mejor no hagamos esto, va a costar mucho, mejor hagamos otra cosa. Y al final nunca terminan lo que empiezan. Vemos hospitales, vemos un montón de construcciones que se levantan y como dice, son elefantes blancos solamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no terminan lo que empiezan. Entonces, una de las decisiones que ellos tomaron fue, vamos a hacer esto, pero vamos a hacerlo generacionalmente. Y ellos vienen construyendo desde 1970 unos reservorios de agua, porque el agua era una de las cosas que más escaseaba, porque es una isla. Entonces ellos han hecho que en esta isla han construido monumentos, han construido unas formas arquitectónicas que parecen unas flores grandaces o un ramo de rosas gigantes que están puestos por todos lados y que a la vista se ven, wow, qué bonito, qué tremendo, ¿no? Pero todo está lleno de agua. Y hoy en día ellos tienen asegurada el agua porque lo vienen trabajando desde 1970, son 52 años. Entonces, porque ellos piensan en generaciones. La educación es otra prioridad. Y son capaces de adaptarse y de adoptar ideas. ¿Qué significa esto? Eso le llaman el pragmatismo ideológico. Ellos ven algo y dicen, uy, esto está bueno. ¿Funciona? Sí, ha funcionado. Entonces hay que traerlo también para nuestro país. Vamos a hacer esto también aquí. Y lo hacen. Y una quinta cosa que podemos ver es la disciplina extrema. Hay una disciplina extrema. Leía en Wikimedia que está prohibido comer chicle. Está prohibido comer chicle allá.
Y si tú comes chicle o vendes chicle, te ponen una multa de $3,000. ¿Y por qué tuvieron que ser extremos en esto? Porque los buses debajo de los asientos siempre estaban llenos del chicle, ¿no? Porque mascas tu chicle y después ya no tienes dónde botarlo y dónde lo pegas. Si no, toca tu silla debajo de donde estás sentado. A ver cuántos chicles encuentras ahí. Ahora, si comes chicle, perfecto, pero cuando termines de masticarlo y se quede sin sabor, pásatelo. No, pastores, está mejor la silla. Pero había una disciplina extrema en ellos. Entonces, ¿qué es lo que ha ayudado a que Singapur se convierta en una isla, en un paraíso? Porque tú ves las fotos y wow, tiene unas construcciones, unos edificios, es impresionante Singapur. Yo no pensé que fuera a ser. Mi imagen era unos chinitos jalando una carreta de aquí para allá, ¿no? Pero no. Singapur es una isla maravillosa, pero se ha convertido en una isla maravillosa porque tomaron decisiones, buenas decisiones, que han mantenido en el tiempo, que las han hecho generacionales, y hoy es el primer país más rico que hay, más rico que Estados Unidos, más rico que Dubái, imagínate. Ellos son los que hacen pura tecnología, placas para computadora, o sea, es algo impresionante. Y es una isla de 271, es una ciudad como Nueva York. Pero son las decisiones las que pueden hacer que tú vivas en un paraíso. ¿Me está entendiendo? Ahora, sus decisiones han hecho que ellos vivan en un paraíso en medio de países corruptos y con grandes problemas. Sus decisiones han hecho que aquel lugar se convierta, porque la Biblia también nos habla de un lugar. De eso compartí hace más de un mes y medio. Compartí acerca un poquito de Gosén, ¿se acuerdan? Gosén era una ciudad egipcia, donde Jacob trajo a su padre a vivir ahí. Pero me quedé con la espina, porque decía, esa palabrita de Gosén la tenía en la cabeza, y estaba tratando de poder entender un poquito más acerca de Gosén. Entonces Gosén era una ciudad dentro de Egipto, donde José posicionó a su padre y a sus hermanos en el momento de mayor dificultad económica. Porque si tú te acuerdas, iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y cuando José trae a su padre a vivir, recién estaban en el segundo año de escasez. Es más, Jacob envió a sus hijos, ¿para qué? Para que trajeran comida de Egipto, porque no había comida en toda la tierra. Entonces, estaban en una época donde una de las mayores dificultades era la económica. Pero sin embargo, allí ellos prosperaron, progresaron, y se cumplió la promesa que Dios le dio a Abraham. Porque cuando ellos llegan a Gosén,
cuando salen del lugar en el que estaban y llegan a Egipto, eran 72 personas. 72 o 70. Y de ahí cuentan a los 2 hijos de José. Por eso 72. Pero esas 72 personas se convirtieron en 2 millones de personas. Allí Dios los prosperó, los multiplicó y le cumplió la promesa a Abraham. Ahora, un poquito para entender la historia de José, ¿no? José era el hijo número 11 de Jacob. Fue el hijo que tuvo el sueño y que después fue a pregonárselo a sus hermanos, y sus hermanos terminaron teniéndole envidia. Y un día lo encontraron, venía José a buscarlos, lo agarraron y lo metieron a un pozo. Y ahí estaban pensando, ¿y qué vamos a hacer con José? ¿Qué vamos a hacer con José? ¿Qué vamos a hacer con José? Hay que matarlo, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Lo vendieron y se lo llevaron a Egipto. Y trabajó en la casa de Potifar, lo metieron preso, le reveló un sueño a un panadero y al copero del rey. Él pasó por un montón de diferentes circunstancias hasta que José llegó a ser el segundo al mando de Egipto. El propósito de Dios para José. De repente no entendía por qué es que me están sacando de mi familia. ¿Por qué es que mis hermanos me hicieron esto? ¿Por qué me han vendido como esclavo? ¿Por qué tengo que trabajar como un esclavo? Ahora estoy preso. Y sin embargo, Dios lo pone a él como el segundo de Egipto. Y llega el momento del reencuentro de José con sus hermanos. En ese momento, José estaba lleno de diferentes emociones en su corazón. Porque eso es lo que la Biblia dice. Imagínate, después, no sé, no me acuerdo ahorita si eran 13 o 17 años después, José ya está como segundo al mando de Egipto, y llegan los hermanos de José enviados por Jacob para pedir ayuda, para pedir, queremos comprar alimentos. Yo no sé si tenía emociones encontradas, ¿no? Uy, ahora los tengo aquí, me voy a vengar de ellos. Porque lo que pasó con Josué no fue fácil. Estar preso, ser esclavo, haber sido humillado. Pero inclusive pudo haber tenido rencor por lo que le hicieron. Pero él tenía un conocimiento detrás de todo. Él sabía que Dios era soberano. Él sabía que Dios era soberano. Y él sabía que si Dios ha permitido que me ocurra todo esto, es porque
Dios tiene un propósito. Es porque Dios sabe para qué, por qué tenía que pasar todo esto. Y eso es lo que dice Génesis capítulo 45, versículo 5. Dice, mira lo que dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, y se dio a conocer a sus hermanos. Y José se dio a conocer a sus hermanos. Ahora, es interesante esto, ¿no? Porque no lo habían reconocido. ¿Y por qué no lo habían reconocido? ¿Ah? Porque creció en Egipto. Tenía costumbres egipcias. Es más, los faraones, la gente que estaba en una posición alta como la de él, pues no sé si has visto que se pintaban, se ponían mascarillas, collares, y hasta muchos se rapaban toditito. Y llevaban diferentes tipos de gorros, o hasta se ponían serpientes acá en la cabeza, ¿no? De oro. Entonces, era difícil conocerlo a José. Estaba totalmente su rostro cambiado. Pero él sí reconoció a sus hermanos. Él sí se dio cuenta que eran ellos. Y empezó a probarlos. Eso está antes del capítulo 45, eso está atrás. De que los recibe, les pregunta por su hermano menor, lo manda a traer, los mandan de regreso, le esconden una copa de oro, le echan la culpa, lo van a meter preso. Y deben haber pasado meses, porque si ellos tenían que regresar a su tierra y volver a regresar, deberían haber pasado meses. Por eso yo me ponía a pensar y decía, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban ahí. O sea, José ya no daba más. Y mira lo que sigue diciendo la escritura. Entonces se dio a llorar a gritos. Mira cómo él sacó a los soldados, sacó a la gente que lo servía y se quedó solo con ellos. Y en ese lugar él empezó a llorar a gritos. Dice, y lo oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Claro. Uy. ¿Ah? ¿Te acuerdas lo que le hicimos? ¿Ah? Lo vendimos, le pegamos, le quitamos su manto de colores. Ellos estaban asustados, estaban turbados porque ellos pensaban de que José se iba a vengar. Pero mira lo que contesta José. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él tenía clarito
que el propósito de Dios para su vida era preservar su descendencia, preservar su generación, preservar la promesa que Dios le dio a Abraham, que le dio a Isaac, que le dio a Jacob. Y sigue diciendo la Escritura: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. O sea que no iban a poder sembrar nada. Y Dios me envió delante de vosotros, y lo vuelve a decir, de vosotros, para preservar la posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Él estaba profetizando lo que iba a pasar en el futuro. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios me ha puesto por padre. Mira lo que dice: Dios me ha puesto por padre de Faraón. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Ah? Como el mentor, el que le enseña, el coach, no tiempos modernos, ¿no? ¿Ah? Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, por gobernador en toda la tierra. Y les dice: daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos. Está hablando generacionalmente. Tu ganado, tu vaca y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tiene. ¿Ah? Ahora, imagínate que Dios te prospere de tal manera que tú puedes decirle a tus padres: ¿sabes qué, papá, mamá? Olvídate de trabajar, ya no tienes que trabajar, mi papá, les voy a comprar una casa en Asia con piscina, se las voy a amoblar todititas. Y no solamente lo voy a hacer con usted, lo voy a hacer también con mis hermanos. A ti, mi hermano, a ti te voy a también comprar una. Imagínate. ¿Por qué? Porque José había sido prosperado de tal manera que para él no era problema el dinero. Para él no era problema las cosas materiales. A ver, ¿cuántos de aquí están dispuestos a que si Dios los prospera de esa manera van a bendecir a su familia así? ¿Ah? Te voy a comprar una casa. ¿Ah? No, que voy a comprar acá, estoy pagando mi casa todavía, yo voy a estar comprando otra casa. Tienes que pensar como José. José pensaba en grande y no dejó que su corazón se llenara de amargura. Imagínate que Dios te prospere tanto para que tú puedas sembrar en la iglesia. Y tú digas: pastor, Dios me ha bendecido tanto, y el otro día escuché que Dios tiene un local, yo lo compro. ¿Ah? ¿Habrá alguien que pueda decir eso? ¿Habrá alguien? Pastor, yo voy a pagar la luz de 10 años, no se preocupen.
¿Ah? Páseme el recibo nomás de Luz del Sur. Dios puede prosperarnos. Dios te puede llevar a otro nivel como lo llevó a José. Es posible que Dios te lleve a un nivel tan grande donde tú puedas realmente llevar tal valor y tal importancia a tu familia. Porque Dios te puede prosperar. José llegó a ese lugar tan prominente porque él se cuidó también. ¿Se acuerdan de la Potifara? ¿Ah? Que había venido toda seductora y lo tenía loco correteándolo, y él cuidó su corazón y salió corriendo y lo metieron preso por eso, ¿no? Pero él estaba dispuesto a cuidar su corazón, se guardó y se mantuvo claro que detrás de todo lo que él había vivido había un propósito mucho más grande para él. Dios tiene un propósito mucho más grande para nuestras vidas. Por eso que hay 4 cosas que son bien poderosas cuando nosotros hablamos de Gosén. ¿Por qué llevó José a su padre a Gosén? ¿Por qué lo llevó a ese lugar? Era uno de los lugares más caros que había. Era el segundo, pues, ¿no? Era el segundo en Egipto. Pero, ¿qué es lo que puede significar Gosén para nosotros? Entonces, número 1, Gosén fue el lugar de la preservación familiar. Porque José los llevó a ese lugar para preservar su vida, para suplir todas las necesidades que ellos tuvieran. Y tú puedes decir, pero ¿qué tengo que preservar en mi familia? Pues tienes muchas cosas que preservar en tu familia. Dios tiene los recursos y las capacidades para preservar la vida de tu familia. Físicamente, mentalmente, emocionalmente. Él tiene todo lo que tu familia puede necesitar para cuidar a las personas que tú amas. Y Dios quiere usarte para preservar el propósito de Dios para tu familia. Porque hay un propósito de Dios para tu familia. Así como hubo un propósito para la familia de José. Porque, ¿para qué? ¿Para qué dijo José? Para preservación de la vida y de los propósitos de Dios. Porque Dios le había dado una promesa a Abraham: haré de ti una gran nación. Y de esa línea generacional, de esa descendencia, vendría el Mesías. Vendría Jesús a cumplir su plan. Cada familia tiene un propósito especial para Dios. Cada familia tiene un propósito especial en el reino de Dios. Y Dios quiere darte la capacidad de preservar ese propósito, de preservar el legado de tus generaciones.
Tienes que dejar un legado en tu familia. Tienes que preservar la identidad de tu familia. ¿Quiénes somos nosotros como familia? ¿Cuáles son nuestras características como familia? Y cada familia es única. Cada familia es diferente. Hay familias que tú vas y todo es chiste y risas y ja, y vamos, ¿no? Es algo único. Hay otros que son más callados, no hablan mucho, ¿no? Con señas, ¿no? Pero están acostumbrados a vivir así. A otros les encanta viajar. Por ahí conozco a varios que les encanta hacer parrilla. ¿Ah? Están esperando la parrilla, el corazoncito ahí del anticucho rico. Pero son características únicas que tenemos. Pero también hay características espirituales que debemos tener en nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? Le servimos a Dios. Somos creyentes. Amamos a Dios. Esa es parte de nuestra identidad. Y tú tienes que perseverar esa identidad en tu familia. Ellos tienen que crecer con esa identidad. Nosotros creemos en Dios, amamos a Dios, servimos a Dios. Tenemos un Dios de milagros, un Dios de victorias, un Dios que nos acompaña. Tenemos que preservar el linaje de nuestra familia. Tienes que preservar el linaje de tu familia. ¿Y cómo hacemos eso? Tienes que cuidar con quienes se juntan. ¿Con quién se quieren casar? Tienes que cuidar ese linaje, esa identidad. Dios quiere darte las herramientas para que tú puedas preservar a tu familia. Entonces, lo primero que Gosén representa es un lugar de preservación familiar. Ahí fue donde José le dijo a Jacob: te voy a llevar a Gosén. Ahí vas a estar protegido, ahí vas a estar cuidado. Te voy a dar el mejor sitio que hay. Lo segundo, Gosén representa el lugar donde tu llamado prospera. Gosén representa el lugar donde tu llamado prospera. El lugar donde tus talentos prosperan. Gosén era un lugar muy particular. Era uno de los lugares más prósperos de Egipto. Ahí se podía tener ganado, se podía ser pastor, porque eran lugares verdes. Egipto era todo un desierto, pero Gosén era un lugar verde. ¿Y a dónde lo está llevando José a Jacob? A Gosén. Porque ¿cuál era su trabajo? ¿Cuál era su vocación? Ser pastor. Pastor de ovejas. Lo estaba llevando a un lugar donde él iba a poder realizar su trabajo, su vocación, en el mejor lugar. Porque imagínate tener ovejas en el desierto.
estarían todas flacas, muriéndose una tras otra, pero las llevó al mejor lugar. ¿Y por qué era importante eso para Jacob? Porque su padre era pastor de ovejas. Para los egipcios, el ser pastor de ovejas era uno de los trabajos más, ¿no?, bajos que había. Ellos menospreciaban a los que se encargaban de ver por los animales. Pero los llevó a Gosén. En ningún otro lugar iban a poder desarrollarse sus talentos, sus habilidades tan bien como en Gosén. Porque eso era lo que eran ellos, pastores de ganado, de ovejas, de vacas. Dios siempre te va a posicionar en lugares donde la vocación de tu familia tenga el territorio favorable para que tu familia prospere. Dios te va a poner en el lugar preciso para que tú puedas desarrollar todos esos dones y esas habilidades que Dios ha puesto en tu vida. Él tiene el lugar correcto. Dios te va a ubicar en lugares donde tus talentos van a prosperar, donde esas habilidades te van a ayudar a progresar y donde tu familia va a poder fluir donde otros no fluyen. Era tan natural llegar a ese sitio y hacer lo que ellos siempre habían hecho toda su vida. No era un empezar de nuevo. Por eso que Gosén representa ese lugar donde tu llamado prospera. Dios tiene un lugar para tu vida en el que tú vas a prosperar, en el que el llamado de Dios va a prosperar en tu vida, porque hay talentos, hay habilidades que Dios ha puesto en tu corazón. Lo tercero era que Gosén era un lugar de protección. Entonces Gosén era el lugar de preservación de la familia. Gosén era ese lugar donde tu llamado prospera, pero Gosén también era un lugar de protección. Cuando llegaron las plagas, ¿se acuerdan? Moisés, y vienen esas 10 plagas. Ninguna de esas plagas tocó Gosén. En Gosén no llegaron moscas, no llegaron sapos, no llegaron verrugas, no llegaron cáncer, no llegó fuego del cielo, no llegó nada en Gosén. Porque Gosén era el lugar que Dios les había dado a ellos. ¿Y qué nos enseña eso? Nos enseña que así como estas plagas no pudieron tocar a los que vivían en Gosén, igual el mundo no te puede tocar a ti. La inmoralidad de este mundo no te puede tocar a ti. La corrupción de este mundo no te puede tocar a ti. Las maldiciones que hagan en este mundo no te pueden tocar a ti. Porque Dios tiene un lugar de bendición en el que te ha puesto a ti. Gosén es un lugar de protección. Y número 4, Gosén es un lugar
donde tú tienes que creer que Gosén es un lugar de provisión continua. Es el lugar donde Dios va a bendecir tu vida. Bendición tras bendición. Porque Dios quiere prosperarte. Él quiere que tu familia prospere. Dios quiere que haya libertad económica sobre tu familia. Tal vez no seas un millonario, pero tú puedes comenzar el camino para que tu familia, tus hijos, tus nietos puedan vivir de una manera totalmente diferente. Y ahí es donde nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Tenemos que enseñarles una cultura de fe, de trabajo. Tienes que enseñarle a tus hijos a trabajar. Porque el dinero no cae del cielo. Tú tienes que trabajar. Tienes que aprender a trabajar. Tienes que aprender a desarrollarte en la vida. Y eso es parte de nosotros como papás. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser trabajadores. A pagar el precio en el trabajo. Yo sé de varios aquí que han terminado su carrera o están por terminar y ya están empezando a hacer sus prácticas y cuesta entrar a un trabajo porque te hacen pagar precio, te hacen, como dice, te hacen pagar piso. Pero nuestros hijos tienen que aprender eso, porque ¿cómo le vas a enseñar a tus hijos a proveer si tú no eres el proveedor de tu casa? ¿Cómo le vas a enseñar a tus hijos a ser proveedores si tú no eres el proveedor? No te chapes del feminismo. No, como las mujeres quieren hacer todo y trabajar, entonces ya el hombre no trabaja. Se invierten los papeles, ¿no? Y no es así. No es así. Todo en la vida cuesta. Y nosotros como papás tenemos que enseñarle a nuestros hijos que Dios va a bendecir continuamente nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que hacer lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros. Esforzarnos, trabajar. Para que puedas prosperar y para que puedas progresar. Y esto lo dije también en la enseñanza de legado, que lo más grande que uno le puede dejar a un hijo no es una herencia, sino que sepa ser un buen heredero. ¿Ah? Algunos están esperando que papi parta, ¿no? Para que me quede con el carro, con la casa, con la herencia. Y no está mal que dejes herencia, porque el hombre bueno deja herencia. Pero lo más grande que uno le puede dejar a un hijo no es una herencia, sino que sepa ser un buen heredero. Porque tú le puedes dejar una herencia y no es un buen heredero, no sabe administrar, no sabe usar, no sabe cómo, y de repente todo lo que le diste en un par de años se acabó. Pero sin embargo, si tú le enseñaste a ser un buen heredero y con un poquito nomás de herencia que le dejaste, él la multiplica. Por eso que tenemos que enseñarles a nuestros hijos a ser buenos herederos, buenos trabajadores.
El legado es algo intangible que no se pierde. Por eso tienes que enseñarle a tus hijos a trabajar, a relacionarse, a moverse en el mundo, a conocer a Dios, a ser generosos. ¿Sabes por qué? Porque eso es un legado. Y eso no desaparece, no se pierde. A veces nosotros como papás nos preocupamos. Definitivamente ya cuando tienes la edad que yo tengo, ya no piensas en ti, si no estás pensando en tus hijos. Y de repente tus hijos están pensando, a ver quién se queda con esa casa, quién se queda con la otra, quién seguramente no. Pero uno como papá quiere dejarle a sus hijos eso. Pero lo mejor que le puedes dejar a tus hijos es enseñarles a amar a Dios. Porque si ellos aman a Dios, Dios los va a bendecir, Dios los va a hacer progresar, Dios los va a hacer prosperar. Tienes que enseñarles a conocer a Dios y a ser generosos. Si tú haces eso, nunca les va a faltar nada. Pero enséñale a ser un buen heredero. Enséñale a ser. Y eso, el único que lo puede hacer eres tú. Y hay un último detalle que de repente es el más importante que hoy te tienes que llevar a casa. Porque cuando leímos la Escritura, hay una frase. La primera frase es la que le dice: habitarás en la tierra de Gosén. Es lo que le dice José a su padre. Pero ahí viene una frase pequeñita y es la más importante. Génesis 45:10 dice: habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí. ¿Qué dice? Y estarás cerca de mí. Era lo que José le estaba diciendo a su papá. Vas a habitar en esta tierra, es la mejor tierra, pero tienes que estar cerca de mí. Juan capítulo 15 dice: separados de mí, nada podemos hacer. Entonces, si tú quieres vivir en un paraíso, si tú quieres vivir en una tierra de bendición, ser una familia bendecida, entonces tienes que tomar buenas decisiones. Porque esas decisiones van a afectar tu futuro. Y tienes que convertirte en una persona productiva. No puedes pasarte la vida esperando. Tienes que lanzarte al mundo y hacer lo que te toque hacer para crecer. José es un tipo de Cristo. José pasó por lo mismo. Él fue vendido. Él fue vendido por sus hermanos. Jesús fue vendido por uno de sus discípulos por 30 monedas. Fue llevado preso. Lo golpearon. Fue injuriado. Pero Dios lo prosperó en medio de todas las circunstancias. Hay familias que tratan de creerle a Dios por grandes cosas, pero se olvidan que la clave más grande es acercarte a Él.
Eso es lo más importante. Acercarte a Él. ¿Y cómo te acercas a Él? En oración. ¿Cómo te acercas a Él? Leyendo tu Biblia. ¿Cómo te acercas a Él? Congregándote. Congregándote. Estoy leyendo un libro que recién me lo recomendaron, que se llama La otra mitad de la iglesia. Así se llama. La otra mitad de la iglesia. Porque después de la pandemia, la mitad de la iglesia desapareció. Desaparecieron de las iglesias. Ahora quieren ver el culto en YouTube y lo quieren ver. No, pero ahorita no, más tarde, ¿no? Y no veo la alabanza, no, solamente la prédica, que voy adelantando rapidito a ver lo que, ¿no? ¿Ah? Pero esa otra mitad de la iglesia está lejos de Dios. Está lejos. Viven por sus emociones y no están realmente acercándose a Dios con convicción en su corazón. Dicen creo, pero no lo practican. Creo en esto, pero no lo practican, no lo hacen. Esa es la otra mitad de la iglesia, así que no se preocupen, porque aquí está la otra mitad. ¿Ah? Querido hermano, ¿quieres que tu familia sea bendecida? Entonces toma buenas decisiones. Si tú tomas buenas decisiones, esas decisiones van a hacer que tú tengas una familia bendecida. Y tienen que ser decisiones pensadas no solamente en nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, sino hasta en los hijos de nuestros hijos, de los hijos de los hijos, ¿no? Tienes que pensar en eso y dejar un legado en el corazón de tus hijos. La herencia, no te preocupes, Ana. Tú te quedas con todo, ¿no? No están las demás, ¿no? Tú te quedas con todo, no están las demás, ¿no? Pero no solamente es la herencia, esa herencia física. Hay una herencia espiritual. Hay una herencia espiritual. ¿Y sabes qué? Yo tengo que cuidar esa herencia espiritual en mi familia, porque Dios tiene un propósito para mi familia, para mis hijos y para los hijos de mis hijos. Y esa herencia espiritual, entonces tú le tienes que decir a tus hijos: mira, hijito, estás piña porque vas a servir a Dios toda tu vida. Dios tiene un propósito contigo, así que ya olvídate de eso, ya, déjalo ahí. Porque tú eres un hijo de Dios. Y Dios tiene un propósito para ti y para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Pero busca ser una familia bendecida. Busca construir un Gosén en tu vida, donde puedas preservar a tu familia, donde puedas preservar el llamado al que han sido ellos llamados. Construye Gosén, es ese lugar donde ellos van a estar protegidos de las plagas, de las ideologías, de todo lo que el mundo quiera sembrar en su vida. Por eso que tienes que construir un Gosén. Y Gosén es el lugar de la provisión continua en tu vida. Ahí Dios, cuando tú entiendes eso, entonces te vas a convertir en un paraíso como este. Vas a ser una familia bendecida.
en todas las áreas. Porque cuando Dios bendice a una persona, la bendice integralmente. No solamente es dinero, son emociones, es salud. Él va a cuidar de ti. Pero construye ese Gosén en tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias esta mañana por tu presencia. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra que tú nos das esta mañana. Porque nosotros queremos ser, Señor, esa tierra de bendición, Padre Celestial. Esa tierra donde nuestros